Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. ¿Lo hiciste? ¿Les enviaste? Terence se apoyó en mi cubículo y levantó una ceja. Ah, iba a meterlos en el buzón, dije, luchando por recordar cuándo y qué le había dicho. Parecía una pérdida de tiempo ir a la oficina de correos y enviarlos por correo. Ella los recibirá de todos modos. Él asintió. El matrimonio es duro, dijo. ¿Cuánto tiempo? 5 años, silbó entre dientes apretados. Eso es un buen tramo. Nosotros mismos tuvimos que ir a terapia. Nada serio, ¿sabes? Pero es fácil dejar de ver a la otra persona como, bueno, una persona. Compartir secretos es una buena forma de reabrir esa comunicación. Ese era un punto justo, y asentí para mostrar mi acuerdo. No es que quisiera meterme en todo esto con mi jefe, era un asunto personal. Ni siquiera estaba del todo seguro de cómo sabía que teníamos problemas, y mucho menos qué tarea nos había dado la terapeuta. Mira, comencé a decir, gesticulando a medias hacia mi computadora. Tengo trabajo que... ¿Qué escribiste? Preguntó. ¿Cuál era tu secreto? La pregunta me tomó por sorpresa, y estoy seguro de que mi cara lo demostró. Pero Terence no se inmutó. Vamos, dilo, añadió. Decidí mentir. Escribí que no disfruto de su cocina tanto como digo que lo hago. Oh, por favor, gimió mientras ponía los ojos en blanco. Ambos sabemos que ella no cocina. Lo que pasa con el matrimonio, dijo mientras de repente acercaba una silla vacía y se sentaba tan cerca de mí que nuestras rodillas se tocaron, es que tienes que aprender a confiar el uno en el otro por encima de cualquier otra cosa. ¿Tiene sentido? De cerca, pude ver el sudor acumulándose en su frente. No, tartamudeé. Ponlo de esta manera, dijo. Aún no tiene su primer secreto. Puede que te estés preguntando si te lo va a enviar por correo como lo requiere el ejercicio, o si lo va a deslizar sobre la mesa de la cocina una mañana, o si simplemente te lo entregará cara a cara, sin expresión, sin nada que decir más que un tipo de esto es tuyo. Pero eso realmente no importa, ¿verdad? Tienes que aprender a confiar en que ella te lo va a hacer llegar, pase lo que pase. Ese es el vínculo entre ustedes. Entonces, ¿por qué preocuparse por los detalles? ¿Por qué preocuparse por el cómo y el porqué de todo? Solo necesitas poner tu fe en ella. Aún sonriendo, metió la mano en su bolsillo y sacó un elegante sobre color crema, del tamaño de una carta de póker. Mi nombre estaba escrito en el frente con la caligrafía perfecta de mi esposa. Terence lo colocó suavemente en mi regazo y se levantó. Pero mientras se inclinaba para salir de la silla, se detuvo justo cuando su rostro estaba más cerca del mío. He tenido eso en mi bolsillo desde el día que te contraté, dijo antes de alejarse con una alegre confianza. Asombrado, desconcertado, pero no del todo asustado, aún no, de todos modos, abrí el sobre y leí lo que había dentro. A diferencia de ti, Terence nunca ha tenido opción en el asunto. ¿Qué demonios? Murmuré, y me levanté para tratar de encontrar a donde había ido mi jefe. Estaba parado en su oficina, mirándome directamente. Una mano en la puerta corredera que da al balcón exterior. Sonrió y me saludó con la mano antes de abrirlas y salir al aire libre. Luego comenzó a trotar, y como un nadador que se zambulle, saltó de cabeza por encima de la barandilla. Pusieron una lona de goma sobre lo que quedaba de él. Me pregunté si en algún momento alguien tendría que venir con equipo especial y raspar a mi jefe de la calle. Hasta entonces, no podían simplemente meterlo en una bolsa, no en ese estado y ciertamente no a todo el Alavés. Creo que sería mejor si no conduces a casa. La oficial de policía era una mujer estricta de unos 40 años. Chaqueta amarilla luminiscente, ojos encapuchados, una línea delgada por boca. Me resultó difícil mantener el contacto visual con ella. «Has pasado por mucho», dijo. «¿Necesito hacer una declaración?», pregunté, y el sonido nervioso y apagado de mi propia voz me sorprendió. Indefenso y asustado, como un niño después de una gran rabieta.
El metraje de la cámara de vigilancia es bastante claro, respondió. Podríamos contactarte más tarde, pero no vemos ninguna razón para que esto no sea considerado autoinfligido. Ahora mismo, estoy más preocupada por ti. ¿Tienes a alguien a quien puedas llamar? Ella miró mi anillo de bodas. No, dije con un firme movimiento de cabeza. Me gustaría ver a un médico primero. Eso es lo más inteligente, respondió la mujer policía. Pareces estar en shock. Ella tomó mi brazo y me guió a un coche, una monstruosidad de color amarillo brillante. Había crecido escondiéndome de coches como ese, agachándome bajo los arbustos y apagando porros o vaciando latas de cerveza en la tierra. Subirme a la parte de atrás se sintió increíblemente mal, pero la dejé guiarme a mi asiento y me sentí extrañamente agradecido por ello. Lo que quería en ese momento era que el mundo comenzara a tener sentido de nuevo. Ella parecía exudar esa confianza, como si lo hubiera visto todo y supiera qué esperar. Encendió el motor y comenzó a llover. Pensé en los restos de Terence volviéndose líquidos en el agua, girando por los desagües como si fuera un helado de frambuesa. Y simplemente cerré los ojos y borré las imágenes. ¿Estás seguro de que no tienes a nadie a quien llamar?, preguntó la mujer policía. Abrí los ojos y la vi girando el espejo retrovisor para echarme un buen vistazo. Mi esposa está de viaje de trabajo, mentí. Hablaré con ella después del médico. Simplemente no quiero preocuparla por nada. Ella pareció reflexionar sobre esto por un tiempo antes de hablar de nuevo. Es difícil, dijo. Tener un cónyuge que siempre está fuera por trabajo. Mi esposo, cuando regresaba a casa, a menudo sentía que ni siquiera estaba allí en absoluto. Callado, desinteresado. Bueno con los niños, pero cuando éramos solo nosotros, se cerraba. Asentí, incapaz y reacio a entablar una conversación. Era un buen hombre, simplemente no un hombre de demostraciones de afecto. Aunque, claro, si hubiera tenido uno de esos, probablemente no me gustaría. Me desconecté, apoyando la cabeza contra la ventana y cerré los ojos. Me concentré en el sonido de la lluvia contra el cristal y dejé mi mente en blanco. A diferencia de ti, Terence nunca ha tenido opción en el asunto. Las palabras fueron una intrusión y me senté derecho para tratar de evitar que se quedaran. Solo se necesita una mirada de vez en cuando, un suave apretón de mano o incluso solo el hecho de que él regrese a casa. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que el amor no siempre se expresa de la manera que esperas que lo haga. Dios, pensé, todavía sigue hablando. Quiero decir, mira a un perro, ¿verdad?, continuó ella. Ellos esperan que el amor se exprese metiéndoles la nariz por el trasero, pero con el tiempo, aprenden que ser rascados detrás de la oreja es igual de bueno. La comida, el agua, el refugio. Nuestro amor puede no estar en el mismo lenguaje, pero lo entienden igual de bien. Lo saben, y eso es lo que creo que necesitas llevar contigo con tu esposa. De la misma manera que el dueño de un perro tiene que tomar muchas decisiones en nombre del perro, cuándo bañarlo, cuándo sacarlo a pasear, cuándo disciplinarlo, cuándo castrarlo, cuándo sacrificarlo, tu esposa también tiene que tomar decisiones difíciles todo el tiempo. Y puede que no las entiendas, pero solo necesitas recordar que todo se hace por amor. Los pensamientos se infiltraban en mi mente un poco demasiado rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué significaba la carta? ¿Por qué esta mujer dice estas cosas? ¿Por qué se veía tan asustada? Miré hacia afuera y vi que estábamos entrando en una antigua zona industrial. A lo lejos, la ciudad retumbaba, pero aquí, al otro lado del río, había un silencio amortiguado. Incluso de niño no veníamos a lugares como este. ¿A dónde vamos?, pregunté. Traté de ver más de cerca mi entorno. La lluvia era tan fuerte que el mundo se había vuelto un crepúsculo gris, y apenas podía distinguir la forma de la carretera a través de la ventana salpicada de agua. Ella se rió. Has estado mirando la ventana tanto tiempo que ni siquiera has mirado el asiento a tu lado. Mi corazón se hundió. Podría haber jurado que el asiento estaba vacío cuando entré. Seguramente lo habría notado. Miré y vi una carta. Debería ser un poco más observador, dijo mientras entrábamos en un lote vacío.
Estaba ocupado por un edificio de ladrillo rojo con letras blancas descoloridas. Incluso a través de la lluvia, pude reconocer el nombre en el costado. Pertenecía a la familia de mi esposa. Una planta de embotellado de leche abandonada hace mucho tiempo. Aunque, tal vez no, soltó una risa nerviosa. ¿Quién sabe? Tal vez ser poco observador es lo que te ha mantenido vivo durante tanto tiempo. Un poco aturdido, me incliné, tomé el sobrecrema y lo abrí. Todo lo que tengo, y por extensión, todo lo que tú tienes también, es gracias a ellos y a lo que hacemos en su nombre. Cuando levanté la vista, la mujer policía se había ido. No había oído la puerta, y las llaves todavía colgaban en el encendido, pero el motor ya no estaba en marcha. Metí la carta en mi bolsillo, al lado de la otra, y noté que un paraguas y una linterna habían aparecido en el asiento a mi lado, donde el sobre había estado hacía solo unos momentos. Me pregunté si era posible que me hubiera desconectado lo suficiente como para no notar que la mujer policía se había ido o incluso se había inclinado para poner algunas cosas en el asiento trasero. No parecía factible, pero por otro lado, mi cabeza se sentía extraña desde que Terence se había acercado a mi escritorio. Tal vez mi memoria era un poco defectuosa. Tal vez me perdí a la mujer policía yéndose y deambulando por algún lugar. Tal vez ella tenía una respuesta que haría que todo esto tuviera sentido. Solo tenía que encontrarla. Abrí la puerta y salí a la lluvia. Sin ningún otro lugar a donde ir, me acerqué a la antigua planta de embotellado. Era una mezcla de chimeneas dentadas y ventanas rotas, sus paredes cubiertas de grafitis desgastados que gritaban obscenidades al mundo. En algún momento, habían embotellado la mitad de la leche para la ciudad dentro de esas paredes. Otras propiedades con el apellido de la familia aún salpicaban la ciudad, algunas todavía activas, otras abandonadas como esta. Todo eso era dominio de mi esposa. La única hija de padres adinerados que ni siquiera vivieron para verla entrar en la adolescencia. Ella había estado dirigiendo la propiedad de la familia desde antes de que nos conociéramos. Era una mujer impresionante, mi esposa. Había visto a viejos con caras de bulldog escabullirse de nuestra cocina con la cola entre las piernas. Hombres ricos y poderosos puestos en su lugar por la mujer con la que compartía una cama. Mentiría si dijera que no lo encontraba emocionante. «Hola, oficial». Grité las palabras en la oscuridad con una mano en el marco de la puerta. El trueno retumbó detrás de mí, y la lluvia cayó aún más fuerte. Pude oírla dentro del edificio, donde debe haberse filtrado a través de baldosas agrietadas y ventanas rotas. Por alguna razón, el sonido me hizo pensar en acampar. Dentro, una vieja cinta transportadora ocupaba la mayor parte del suelo. Carritos llenos de viejas botellas de leche. Uno se había volcado y cubría la mitad del suelo con vidrio roto que crujía bajo mis zapatos. En lo alto, vi una oficina que daba al piso de trabajo. Una escalera de metal que una vez condujo a ella se había derrumbado y yacía en una esquina, un montón de hierro oxidado. A menos que alguien escalara la pared o trajera una escalera, esa oficina estaba fuera de los límites y lo había estado durante décadas. Una isla aislada que despertó mi curiosidad. Cuando dirigí mi linterna hacia la ventana, vislumbré algo que se retiraba de la luz. Una sombra pasajera, tal vez un animal, esperaba, pero eso mató cualquier deseo de intentar subir allí. Grité una vez más con la esperanza de encontrar a la mujer policía y no tener que quedarme mucho más tiempo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Giré en un círculo lento y escuché con atención. Mi luz encontró un grafiti que cubría toda una pared. A ellos no les gusta la luz. Las palabras me arrancaron algo del pecho y me dejaron sintiéndome vacío. Me pregunté si esto era lo mismo que en la carta. Miré hacia la ventana de la oficina, pero no reveló nada. Aunque ni siquiera estaba seguro de por qué miraba. ¿Qué esperaba ver? Debajo del grafiti, encontré un conjunto de escaleras que conducían a una puerta solitaria. Un trozo de tela amarilla luminiscente colgaba del pomo de la puerta. ¿Hay alguien aquí abajo? Mi voz sonaba cada vez más desesperada. Tuve que empujar con fuerza la puerta para crear un hueco lo suficientemente grande como para que yo me apretara. Con solo mi cabeza alrededor del marco, vislumbré la obstrucción.
docenas de cajas viejas y archivadores habían sido arrastrados y amontonados contra el marco. Una barricada mal construida. La escalé con cuidado, eligiendo mis puntos de apoyo como si estuviera descendiendo por una montaña de escombros. Al otro lado había un corredor abandonado con bombillas rotas en el techo y papel tapiz despegado. Varias puertas corrían a lo largo de ambas paredes. Probé la habitación más cercana y encontré una oficina de estilo de los 70 con la mayoría de sus accesorios removidos. El yeso había sido roto y los cables estaban siendo despojados. Unas pocas bolsas de plástico llenas de alambre de cobre estaban apiladas contra la pared. En otra esquina yacía algo de cartón aplanado como una cama. Me pregunté si quien había dormido allí era la misma persona que había ido en busca de cobre. Y si era así, ¿por qué lo habían dejado todo atrás? La única otra cosa destacable era una caja fuerte vieja tan alta y ancha como un hombre, su puerta de bóveda entreabierta. La abrí y descubrí que la caja fuerte estaba hueca y sin fondo. Detrás de ella, un túnel escondido excavado en la tierra, sus paredes reforzadas con vigas de madera caídas. Al diablo con eso, murmuré en voz baja antes de cerrar la puerta de golpe y seguir adelante. La siguiente habitación estaba casi completamente vacía. Sin alfombra ni linóleo, ni siquiera yeso en las paredes. Algo de color marrón óxido manchaba el suelo en una salpicadura de 1 metro de ancho. Rodeaba un viejo desagüe como un halo. Cerca había una vieja silla de dentista con correas de cuero deshilachadas que había sido volteada de lado. Por un segundo pensé que podía saborear el rocío de sangre en aerosol, pero lo atribuí a mi imaginación. Probé otra puerta y encontré un espacio vacío con 3 cajas cubiertas con una sábana blanca apiladas contra la pared como una pirámide. Era una especie de exhibición. Cientos de huellas de manos habían sido presionadas sobre el yeso detrás de ella, impresas en sangre o heces, no pude distinguirlo. Se irradiaban hacia afuera como una explosión, cientos, tal vez miles de manos, y variaban en tamaño, desde las de un hombre adulto hasta las de las regordetas patas de un niño pequeño. Este no era el trabajo de una sola persona loca. Se sentía religioso, como de culto. Los trabajadores, tal vez. Me acerqué al altar y vi que había tenues huellas de polvo donde los objetos se habían sentado una vez en el centro de toda la escena. Cuando me di la vuelta para irme, vislumbré otro mensaje que había sido garabateado en la pared detrás de mí. Los que moran en la oscuridad te aman. Debajo de las palabras había algo que se parecía a una pintura rupestre de una larva cruzada con un elefante. Este fue otro momento de ni hablar para mí, y salí de la habitación tan rápido como pude, aterrorizado por la forma en que la oscuridad parecía solidificarse mientras mi mente procesaba las palabras. Quedaban algunas puertas. 3 en la pared frente a mí y una al final del pasillo. Consideré revisar cada una, pero me resultaba difícil imaginar a la mujer policía esperando pacientemente en una de estas habitaciones con una explicación sensata. Estaba a punto de intentarlo de todos modos cuando oí el leve tintineo de botellas de vidrio rodando por el piso de la fábrica. Vacilé, sin estar seguro de cuál era la mejor respuesta. Probablemente era solo la mujer policía allí arriba, me dije a mí mismo, pero las imaginaciones febriles me impidieron correr para encontrarla. Lentamente, el pasillo se llenó de un olor que me hizo arrugar la nariz y llorar los ojos. Leche agria derramada sobre animales atropellados y cocinados al sol. Inspiró un asco más poderoso que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Una repulsión evolucionada destinada a mantener a los simios curiosos lejos de las formas negras que acechan en la maleza. Cada instinto que tenía estaba en guerra con la parte racional de mi mente, y en el pánico resultante, me congelé. La parálisis solo se rompió cuando la puerta barricada se abrió 1 pulgada. Había algo al otro lado, y mi mente se aceleró con imágenes de lo que había visto ese día. No solo el altar o la camilla con las correas ensangrentadas, sino también Terence. Roto, destrozado, hecho pulpa, sonriendo con miedo mientras se inclinaba cerca de mi cara. ¿Qué fuerzas podrían hacer que un hombre hiciera lo que hizo? Antes de que la puerta pudiera abrirse más, decidí esconderme. Escabulléndome con cuidado hacia la oficina y el túnel secreto.
Abrí la caja fuerte y traté de no entrar en pánico por el sonido de la barricada desmoronándose a solo unos metros de distancia. Ya había apagado mi linterna en ese momento, pero un brillo verdoso y opalescente estaba llenando lentamente todo el sótano. Me deslicé dentro de la caja de metal y traté de cerrar la puerta detrás de mí, pero no del todo. Tenía imágenes de mí mismo asfixiándome. Silenciosamente, me moví a través del túnel con la respiración contenida. Para mi gran alivio, apenas tenía 50 pies de largo. Al otro lado, una habitación. Paredes de piedra directamente de un templo antiguo. Antiguas losas de piedra tan grandes como un hombre yacían una encima de la otra, y a mi alrededor había docenas de arcos con terrenos inclinados que conducían a lo profundo de la tierra. Y sin embargo, yuxtapuesto a este mausoleo, apilado contra la pared más lejana, había un montón deforme de mochilas de niños. Lila, rosa, verde, amarillo, rojo. Quienquiera que fuera el dueño de la mochila de Mario 64 al pie de la pila ya tendría edad para tener hijos, pensé. Pero de alguna manera, sospeché que nunca habían llegado tan lejos en la vida. La pila se elevaba tan alto como mi cabeza, y allí, en la cima de la pendiente, estaba la fuente de la poca luz que tenía, una rejilla en el techo. Tenía que esperar que condujera a la seguridad. Todos los pensamientos sobre la mujer policía ya se habían ido. Habría robado el coche si eso significaba escapar del infierno de lo que fuera que había hecho ese olor. Las bolsas eran una escalera deficiente. Por cada punto de apoyo exitoso que encontraba, se necesitaron 6 o 7 intentos fallidos. Pude sentir que toda la montaña se comprimía bajo mi peso. Me detuve solo una vez, y ese horrible olor finalmente me encontró. Arriesgué la linterna y la encendí brevemente detrás de mí, y vislumbré algo horrible llenando el túnel. No dejé que mis ojos se detuvieran, ni siquiera por una fracción de segundo, pero lo que fuera, golpeó mis órganos sensoriales como un bloque de hormigón. Mis ojos se pusieron en blanco, mi diafragma se encogió hasta que mis pulmones gritaron, y lo siguiente que supe fue que me estaba arrastrando fuera de la rejilla y al aire fresco. Lo que fuera que estaba allí abajo, se sentía casi radiactivo. No tenía control sobre mí mismo. Me tambaleé sobre mis pies, miré alrededor del lote vacío y me di cuenta de que estaba a solo unos metros de la puerta de la planta de embotellado de la que había huido. Cerca yacía el coche de policía, aunque ahora los faros estaban encendidos y el sol casi se había puesto. Me tambaleé hacia él, desesperado por huir. No me molesté en subirme a la parte de atrás. Abrí la puerta del lado del conductor y me subí. Alguien había puesto los calentadores en marcha y estaba agradecido por ello mientras me sentaba allí, tiritando, antes de ponerlo en marcha y alejarme. Algo me molestaba desde el asiento del pasajero. Otra carta. Saqué esta sin fanfarria. Sé de lo que son capaces, y unos pocos niños son un pequeño precio a pagar. Pensé en la montaña de mochilas y metí la carta en mi bolsillo. Te pondré una inyección, gruñó el médico. No hay mucho más que pueda hacer. Solo un montón de rasguños. Ayudaría si me dijeras qué pasó. Me empujaron a un basurero, respondí. Él simplemente gruñó mientras quitaba la tapa de una jeringa con los dientes antes de clavar la aguja en mi brazo y presionar el émbolo. ¿Cómo le va a Sefie?, preguntó mientras me limpiaba el brazo con un hisopo de algodón. Me encogí de hombros. Bien, supongo. Se conocen desde que eran niños, ¿verdad? ¿Cómo eran sus padres? Fríos. Graciosos. Listos. Como Sefie, respondí. Ajá. Después de ponerme mi inyección, el médico se paró junto a su escritorio, de espaldas a mí, y llenó perezosamente formularios con un bolígrafo que hacía ruido. La habitación estaba mal iluminada y era pequeña. Afuera, un aguacero torrencial que, si continuaba, rápidamente desbordaría las orillas del río y saldría en las noticias. No tienes nada malo, se dio la vuelta y se encogió de hombros. Viéndote, creo que solo necesitas un vaso de agua y algo de sueño. Me encargaré de ello. Me costó moverme. Solo tenía otro lugar a donde ir. ¿Necesitas que te llame un taxi para que te lleve a casa?, preguntó. Yo solo vi a alguien morir hoy, dije.
El médico asintió como si de repente todo tuviera sentido. Ahí es donde trabajas, ¿verdad? Vi las noticias. Lo trajeron aquí. ¿Qué? Lo trajeron aquí para la autopsia. Este lugar se encarga principalmente de los muertos de la ciudad, dijo como si fuera el dato más trivial que conocía. En realidad, se realizan muy pocos tratamientos aquí. Solo unos pocos pacientes privados están registrados con nosotros. Puedes agradecerle a Sefie por estar en la lista. Un largo silencio. Algo en este lugar se estaba metiendo bajo mi piel. Tal vez era la poca iluminación. La oscuridad detrás de cada puerta y en cada esquina me hacía pensar en las viejas y sofocantes mansiones que Persepone me mostraba cada vez que visitábamos a algún pariente lejano o a un socialité adinerado. El dinero viejo no malgasta sus recursos en iluminar cada habitación de una mansión, y la luz del sol no llegará muy lejos en una casa con 62 habitaciones. Si tomas el camino equivocado, terminarás mirando por un corredor tan largo que tiene un punto de fuga. Frío como el hielo, un crepúsculo eterno. No importa la hora del día que sea, algunos lugares nunca se sienten brillantes o cálidos. Y la clínica no era diferente. Las pocas luces que estaban encendidas parpadeaban de forma intermitente. Y solo cubrían el pasillo por el que me habían guiado. En cualquier otro lugar acechaban las sombras. A ellos no les gusta la luz. Podría tener algo para ayudar, sugirió el médico después de que el silencio se prolongara demasiado. Dame unos minutos. Veré qué puedo hacer. ¿Qué? Salió de la habitación y me dejó solo. Esperé mientras los segundos se convertían en minutos. Me sentí como una mosca atrapada en una telaraña, esperando mientras la araña se ocupaba de otros asuntos más urgentes. Una parte de mí sintió que debería estar luchando, buscando una salida de este lugar. Cuanto más me quedaba, más fuerte se volvía la sensación. Finalmente, me levanté, incapaz de sentarme más tiempo. Miré a mi alrededor. Viejos carteles médicos del sistema cardiovascular cubrían la pared, las esquinas despegándose y sus colores desvanecidos. El escritorio del médico era un desastre, con papeles por todas partes. Deslicé unos cuantos y vi lo inevitable. Me lo imaginaba, murmuré cuando vi la carta crema tirada entre las cosas. La tomé, dudé en abrirla, pero lo hice de todos modos. Después de todo, no estaba espiando. Tenía mi nombre. Y reconocí la letra de mi esposa. Pueden tomar lo que quieran en cualquier momento. No necesitan nuestra cooperación. Simplemente la disfrutan. Una parte de mí había pasado el viaje poniendo una seria distancia mental entre lo que había visto en el sótano de esa antigua planta de embotellado y yo. Pero esas palabras lo trajeron todo de vuelta como una marea creciente que no podía ser detenida. Sin quererlo, volví a trazar los recuerdos. Destellos de un verde corpulento y un blanco tembloroso. Su silueta vislumbrada en el túnel. La cara, Dios, era casi humana. ¿Quieres venir conmigo? El médico estaba en la puerta. No reconoció la carta en mi mano. ¿Tengo opción? Pregunté. Sí, asintió. Pero no la que crees. Lo seguí. Podría darte una pastilla, dijo mientras caminaba delante. Un giro a la izquierda, un giro a la derecha. Se movía rápidamente por los pasillos y escaleras abajo. Sentí que me estaban llevando más profundo a un laberinto. La clínica era enorme. Pero lo que realmente necesitas es perspectiva. Una pequeña habitación. Una puerta de metal tan gruesa como mi brazo. Fue solo cuando el médico la abrió con ambas manos y el aire helado me invadió que me di cuenta de que la habitación de al lado era un congelador. Parecía estar lleno de algún tipo de traje de cuerpo entero, tal vez como los que usan los de materiales peligrosos. Pero luego vi las caras. Pálidas, perdidas, distorsionadas. Me miraron desde las sombras. Sentí mis pies enraizados en el lugar y una ola de pánico me invadió. No te preocupes. Son solo cosas. El médico encendió la luz, y lo vi sonriendo dentro del congelador. A cada lado de él, una fila de lo que parecían disfraces de Halloween. Láminas de goma de piel humana colgando en contornos sueltos de la forma humana, sin forma y vacías. Hay muchas caras diferentes entre los estantes,
viejas y jóvenes. Una variedad de personas dispuestas como aperitivos. Una de ellas tenía los pies, no llegaban tan lejos como el resto. Un niño. El matrimonio es duro, dijo mientras pasaba un dedo por uno de los estantes. Me encogí ante la vista de esas cosas en movimiento. Me sorprende que Persefone se molestara con ello, dada su posición. Con cuidado, como un sastre, tomó uno de los trajes del estante y me lo mostró. No apartes la mirada. Sus palabras eran imposibles de ignorar. Examiné la parte delantera del traje. Una mujer de unos 20 años, tal vez. Era difícil de decir. Tenía una pequeña cicatriz en el pecho. Manchas en los brazos y la cara. Un anillo de costras de sangre alrededor de cada ojo. Una vez que el médico se aseguró de que lo había visto bien, dio la vuelta al traje y vi una hendidura en la piel que comenzaba en la nuca y terminaba en el coxis. El conocimiento requerido para encajar algo tan grande como una furgoneta en un espacio tan pequeño, deslizó un dedo en el agujero y lo mantuvo abierto para que yo viera la parte inferior carmesí de la piel desollada. Está 1000 años por delante de ti. Pero para nosotros, es tan primitivo como una cuerda. Mi boca se secó. Sentí que partes de mí se aflojaban. Sin cambiar realmente, los rasgos del médico adquirieron una expresión inusual. De repente me di cuenta de que estaba mirando a un mal disfraz, y tuve la extraña sensación de que tenía demasiadas vértebras. Persefone ha pedido que permanezcas ileso, dijo con una boca que goteaba alquitrán, pero los tratos no se hacen por poder, y ella no tiene la autoridad para hablar en nuestro nombre o en el tuyo. Su valor para nosotros es claro. Usamos los activos de su familia para sifonar carne, piel y dolor de tu mundo rancio. ¿Por qué extenderíamos las mismas protecciones a ti que a ella, especialmente ahora que has estado olfateando nuestros asuntos? Un halo de oscuridad se extendió alrededor del médico. Su forma humana se disolvió en una sombra hasta que solo quedaron los ojos y una boca, como un gato de Cheshire psicótico. Di unos pasos hacia atrás y sentí la puerta detrás de mí. Estaba medio abierta. Me encontré preguntándome si sería lo suficientemente rápido para abrirla, si estaba listo para ponerme a prueba contra esta mancha de tinta viviente que dolía solo con mirarla. Esa pregunta, por cierto, dijo con una voz como de roca moliendo, no era retórica. Me di la vuelta y cerré la puerta del congelador de golpe, y la cerré con llave desde el exterior. Me tambaleé hacia atrás y esperé escuchar al monstruo rugiendo contra la puerta, pero solo hubo risas. La clínica era más grande por dentro que por fuera. Corredores y habitaciones interminables. Mesas de acero frío con instrumentos afilados que dolían solo con mirarlos. El lugar estaba casi vacío, pero de vez en cuando vislumbraba una sombra que pasaba o escuchaba pasos que se acercaban, y me veía obligado a agacharme en la misma habitación y esconderme. Las miradas furtivas revelaban a enfermeras y camilleros deambulando con la indiferencia casual de alguien en el trabajo. Parecían humanos, pero no podía obligarme a confiar en ellos. Todo en ese lugar tenía un aire siniestro. Las habitaciones no ayudaban. Una de ellas era como una perrera, filas y filas de jaulas para perros, todas alineadas. No pensé ni por un segundo que alguna vez hubieran albergado perros. Las cajas de crayones metidas en las barras lo dejaban mucho más claro. Pero no tuve tiempo de detenerme demasiado en nada de esto. No había olvidado al médico. Seguramente venía por mí, y no había olvidado su pregunta. Por primera vez desde que comenzó el día, me encontré esperando ver a mi esposa. Cualquiera que fuera el retorcido juego que había organizado para mí, cualquier conspiración enferma e inhumana en la que estuviera envuelta, al menos podría ofrecerme alguna pizca de protección. Los que moran en la oscuridad te aman. Las mismas palabras que en la fábrica, solo que esta vez estaban grabadas en una placa de bronce y atornilladas a una puerta. La empujé y miré dentro, desesperado por desandar mis pasos para salir de ese maldito lugar. Una morgue, o al menos algo similar. Filas y filas de cajones de metal para cadáveres viejos. En el centro, una mesa de acero con correas para los tobillos y las muñecas. Detrás de mí oí voces ahogadas y pies que luchaban. Una joven estaba sollozando. El camillero estaba demasiado distraído con las muñecas.
No había ningún lugar para correr o esconderse. Fue pura suerte que el hombre nunca levantara la vista, demasiado concentrado en mantener a esa presa a raya. No tuve más remedio que entrar en la habitación y comenzar a buscar un escondite. Mientras tanto, sus pasos y los sollozos histéricos de la mujer continuaron haciéndose más fuertes, y me di cuenta con un terrible revuelo en el estómago que se dirigían a la habitación en la que yo estaba. La desesperación me dio una idea. Abrí uno de los cajones de metal y vi un par de pies sin piel mirándome. Maldita sea. Probé otro y otro hasta que por fin encontré uno vacío. Lo abrí y me subí, reprimiendo un instintivo arcada mientras mi mente notaba el líquido maloliente que se había acumulado en el fondo. Este cajón había sido desocupado recientemente, me di cuenta, pero no había tiempo para buscar más. Me metí dentro, me deslicé en la oscuridad parecida a un ataúd, y luego tiré de la tapa lo más cerca que pude sin que se cerrara. Justo a tiempo. La puerta se abrió de golpe y los hombres arrastraron a la mujer a la habitación y con poco esfuerzo la sujetaron. Sus gritos solo cesaron cuando se fueron. En cierto modo, tuve suerte, porque cuando finalmente abrí el cajón y salí, sus nuevos gritos no parecieron molestar a nadie y no llamaron la atención. No podía culparla por casi perder la cabeza. Estaba viviendo una pesadilla y la visión de un cajón de morgue abriéndose lentamente y un cuerpo saliendo debió haber estado a punto de empujarla completamente al límite. Corrí y le rogué que se callara. Le dije que estaba atrapado adentro, al igual que ella. Creo que al principio no me creyó, o al menos no dejó de llorar y gritar pidiendo ayuda, ni siquiera cuando le hice un gesto para que se callara. Tuve que luchar contra ella para que dejara de correr hacia las puertas. Te atraparán, siseé en un susurro. Tienes que estar tranquila o vendrán. Ella no logró dar una respuesta. Ambos nos quedamos en silencio por el sonido de pasos que se acercaban desde el pasillo. Cuando abrí el cajón, ella estaba allí tirada, con los ojos cerrados y finalmente tranquila. Por primera vez desde que la había visto, ya no sollozaba ni gritaba. El sonido de sus captores dando la alarma y saliendo corriendo de la habitación debió haberle ayudado a darse cuenta de que esto no era una extraña maniobra. Realmente la había ayudado a evitar un destino sombrío. Gracias, tartamudeó mientras la guiaba fuera de la losa de metal. Una rápida mirada a mi ropa arruinada y ella susurró como una idea tardía. Lo siento. Resultó que solo había un cajón vacío, y por piedad, la dejé tomarlo. Eso me había dejado con una de las losas ocupadas, donde me vi obligado a arrastrarme encima de su ocupante y esperar allí, conteniendo la respiración mientras este fluido podrido empapaba mi ropa. Simplemente salgamos de aquí, respondí. Creo que sé por qué, dijo ella. Le pregunté qué era eso, pero en su lugar, ella agarró mi mano y me sacó del corredor y por otro. Con cierta aprensión y dando marcha atrás, finalmente encontró otra habitación de aspecto frío llena de escritorios y sillas. Lo intenté la última vez, dijo, señalando una ventana alta en el techo, pero no pude alcanzarla sola. ¿Crees que podrías darme un impulso? Ni siquiera me molesté en responder. Tomé un montón de escritorios y los usé para romper la ventana. Luego me arrodillé y entrelacé mis dedos para que ella se parara. Estaba a mitad de camino, con la cabeza y los hombros a través de la ventana, cuando lo olí. Podrido, antiguo. Detrás de nosotros, la puerta se abrió lentamente y hubo un sonido de pies irregulares cojeando por el suelo. La mujer no lo había visto. Ella no lo sabía. Solo seguía pidiéndome que le diera un empujón, y a medida que los segundos pasaban y yo no la ayudaba, sus palabras y su voz se volvían cada vez más desesperadas. Su mano en mi hombro, la voz del médico. No era retórico, dijo una vez más, y sus palabras ahogaron el sonido de los gritos de la mujer mientras se giraba y vislumbraba la cosa detrás de mí. ¿Por qué deberíamos extenderte alguna protección? Mi puerta principal. Era de noche. A mi lado estaba la joven de la clínica. Cuando sonrió, lo hizo con demasiados dientes y sangre que se filtraba de las encías. Tocó el timbre por segunda vez y la puerta se abrió de golpe. Mi esposa. Una sonrisa sincera. A pesar de todo, se veía hogareña. Doctor, dijo con un asentimiento. Perséfone,
Esa voz que salía de un rostro joven y femenino era inquietante. El médico estaba restregando melo en la cara. Llevaba la piel de la mujer con salvaje alegría. Me habían hecho verlo tomarla. El médico me empujó a través de la puerta y me tropecé dentro. Oí unas pocas palabras tranquilas intercambiadas entre mi esposa y esa cosa, y luego la puerta se cerró y ella estaba parada sobre mí con una ceja levantada. ¿Día duro?, preguntó. Solo pude temblar en respuesta. Vamos, déjame limpiarte. Han estado alborotando por ti por un tiempo, dijo mientras me secaba. Fue suave con la toalla, una amabilidad que no creo merecer. Disfrutan de las decisiones difíciles. Estoy agradecida de que hayas tomado la correcta. ¿Eres humana?, pregunté. En su mayor parte, respondió, al menos en lo que cuenta. Con el tiempo, te volverás como yo. Pero nunca seremos nada como ellos. Somos solo emisarios, supongo. Un punto intermedio. ¿Me amas? Por supuesto, sonrió. ¿Por qué si no pediría que te dieran una opción en este asunto? No tenía por qué hacerlo. Tampoco tenía que comprar un edificio y llenarlo de gente solo para que pudieras ir a trabajar todos los días y sentirte realizado. No tenía que mover hilos para que tu padre estuviera en la lista de trasplantes después de su accidente el año pasado. No tenía que asegurarme de que el novio desagradable de tu hermana tuviera un final aún más desagradable. Siempre te he cuidado. Y también tenía razón. La elección que hiciste hoy, quiero decir, una cosa era salvar tu piel ofreciendo a la mujer. Eso era inevitable, en realidad. Pero lo que has entregado por mí, eso fue conmovedor. Recuerdo las palabras del médico, húmedas y goteantes, su voz hirviendo de sadismo. Podrías tener la posición de tu esposa, me dijo, y todo lo que conlleva. Pero no necesitamos dos cuidadores para un imperio tan regional. Ella sería redundante. Ofrécela a nosotros y muéstranos que eres más adecuado para el papel que ella disfruta. ¿Es eso o tienes que encontrar otra ofrenda? No será ni la mitad de fácil y la recompensa no será ni la mitad de grande. Tenemos que encontrar un niño, dije. No cualquier niño, respondió ella antes de estallar de repente en una sonrisa y lágrimas. Oh, gracias, 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 lloró mientras me abrazaba. Podrías haber elegido entregarme a mí en su lugar. Habría sido más fácil, mucho más fácil. Y de esta manera sé que realmente me amas. Te prometo que a largo plazo, valdrá la pena. No pude obligarme a mirarla a los ojos. Ahora, ¿estás listo para el secreto final?, preguntó. Me entregó el sobre y lo abrí con manos húmedas y temblorosas. Estoy embarazada de 2 meses. Les gustan los niños pequeños, dijo. El niño debe ser lo suficientemente mayor como para tener algo de personalidad. Necesitan entender lo que les está sucediendo. Tendremos que esperar hasta que tengan al menos 3 años antes de que los entreguemos. Ella siguió hablando mientras algo dentro de mí moría.